Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Gómez y soy estudiante de tercer año del profesorado en educación primaria, y en esta ocasión la idea es charlar un poquito acerca de la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como las TIC, y su importancia en el nivel primario. Pero para empezar a hablar un poquito de este tema, a modo de introducción sería importante preguntarnos primero qué son las TIC, ¿no? ¿Qué son estas herramientas tecnológicas que de cierta manera se hacen presentes tanto en nuestra vida cotidiana como en la vida diaria de los niños y de las niñas, ¿no? Bueno, lo cierto es que las TIC son tecnologías que utilizamos para crear nuevas formas de comunicación, y que lo podemos hacer a través de herramientas tanto de carácter tecnológico como también de carácter comunicacional. Y esto con el fin de poder facilitar la emisión, el acceso y hasta el tratamiento de las informaciones. Es decir, que de alguna manera las TIC van a poder recolectar y procesar de variadas formas las informaciones. Por otro lado, también existen características propias de las TIC, ¿sí? Y es que por un lado promueven la colaboración, es decir, podemos pensar en un proyecto colaborativo. En el aula también se pueden utilizar las TIC para las nuevas ideas e inclusive para el desarrollo de la sociabilización. Con las TIC incluso también podemos saber qué está pasando del otro lado del mundo, inclusive conectarnos con otras culturas. Nosotros como docentes podemos emplear nuevas metodologías de aprendizaje, y es que resulta que las TIC son pensadas inclusive como la primera herramienta para el juego, que ya lo vamos a ver más adelante, y el juego como motivación. Y por supuesto que las TIC se pueden utilizar en cualquier espacio curricular. Entonces podemos comenzar a hablar acerca de la importancia de las TIC en el aula, y precisamente ahora la importancia de las TIC, de estas tecnologías de la información y la comunicación, en los estudiantes, ¿sí? Y es que sabemos que en la actualidad constituyen un componente más de la fisonomía de los distintos espacios. Los niños crecen, se desarrollan y hasta se forman, y por lo tanto debemos brindarles nosotros este espacio, ¿no? Es decir, aprovechar la formación integral de todos los peques y poder emplear el uso cuidadoso de las TIC. Entonces, estas tecnologías de la información y la comunicación se van a presentar como parte del proceso de integración y comunicación en los niños y en las niñas. Acá sabemos que las TIC deben ser un derecho, ¿sí? Porque justamente ellos tienen derecho a poder conocer, acceder y apropiarse de los saberes y aprendizajes que las nuevas tecnologías le pueden ofrecer, ¿no?, a nuestros estudiantes. Por otro lado, debemos tener en cuenta que las TIC forman parte del mundo contemporáneo. Entonces, es necesario poder desplegar propuestas escolares para poder habilitar las nuevas generaciones, invitarlas a formar parte de este mundo que está cargado de tecnologías y que, por supuesto, aparecen día a día, ¿no? Esto es una invitación también a creer que las nuevas generaciones sí pueden transformar el mundo, ¿no? Las TIC van a permitirle al niño, además, producir sus propios conocimientos, sus propias producciones, es decir, convertirlos a ellos en protagonistas, en seres capaces de poder producir, y las TIC van a ayudar de cierta forma al desarrollo de la autoestima y el crecimiento como personas. Ahora que conocemos la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en los estudiantes, también es sumamente importante poder conocer las TIC y su importancia en cuanto al trabajo docente, ¿sí? Muchas veces el problema se encuentra en la aplicación de las TIC en el aula por parte de los docentes, ya sea por el desconocimiento de las mismas o por el uso, ¿no? Lo cierto es que incluir las TIC, ya sea a través de unidades didácticas, proyectos de trabajo, secuencias didácticas, podemos optar por miradas de integración y que puede llegar a resultar algo innovador, ¿no? Yo creo que con una cuidadosa planificación y estrategias didácticas se pueden llegar a abordar diferentes temáticas que puedan incorporar los diferentes núcleos de aprendizajes y así poder desarrollarlas en el aula, ¿no? Y también podemos de otra forma mejorar la enseñanza a través de la aplicación de experiencias, ¿no? Porque a cada niño debemos ofrecerle la oportunidad para poder ampliar y modificar las producciones. Un ejemplo entre tantos de las tareas de las TIC, ¿no?, que nos dejan. Entonces somos nosotros los docentes quienes deberíamos quizás en primera instancia poder aprender acerca de este espacio tan rico e importante, ¿no?, como son las TIC, y reflexionar acerca de las propuestas curriculares y estrategias didácticas, ya que, por supuesto, esto va a requerir de un esfuerzo, cambios y compromisos, pero a su vez también como resultado final será una resignificación de la tarea docente.
Y si hablamos de la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en los ámbitos educativos, no podemos dejar de mencionar la escuela, ¿no? La importancia de las TIC en la escuela. Y es que ya sea con formatos y tiempos diversos, con mayor o menor capacitación, podemos plantear la necesidad de iniciar a los peques al uso de las TIC, es decir, irlos incorporando de a poquito en este mundo, ¿no? Debemos tener en cuenta que las TIC están escritas, primero que nada, en el campo de formación, es decir, están plasmadas en nuestro diseño curricular jurisdiccional de la provincia de Córdoba. Ahí se enmarcan los principios expresados en el marco general para la educación primaria. Y menciona que las TIC es un espacio generador de oportunidades para los estudiantes, porque se permite establecer vínculos de apropiación y resignificación a través de la exploración y, por supuesto, utilizar las TIC como un recurso novedoso. Entonces, aquí la escuela puede pensar de qué manera impactan o van a impactar en la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, utilizar las TIC con todo su potencial como un generador de situaciones, como por ejemplo el juego, que ya lo vamos a ver próximamente, en las aulas. Y por supuesto en las aulas y fuera de ellas, ¿no? Acá no hay que enfocarnos en la exclusividad del espacio, es decir, no tenemos que pensar en el material en sí, sino en el contenido y en el modo en que vamos a dar el contenido que hemos seleccionado para nuestros niños y niñas, ¿no? Cómo lo seleccionamos, cómo lo graduamos y cómo se lo hemos ofrecido a los pequeños y a las pequeñas. Entonces, siguiendo un poco con el hilo de hablando de juegos y alternativas y estrategias para el aula, podemos aquí pensar en diferentes plataformas que la podemos encontrar buscándolas en el buscador, en Google, como por ejemplo estos juegos que he citado aquí, como por ejemplo los juegos de bosque infantil, una plataforma que tiene diversas categorías, ya sea de matemática, de lengua y literatura, ¿sí? Y esto es para trabajar en las aulas, es decir, podemos aplicarlas. Generalmente estos juegos son recomendados utilizarlos a través de una computadora y por supuesto que ayudará al niño a desarrollar sus potencialidades al máximo de manera integral. El uso de la computadora es un medio de desarrollo integral y socioemocional. En este espacio, bueno, podemos encontrar, por ejemplo, a Pipo Club, o a Cristic, que son diferentes plataformas con muchísimos juegos con los que podemos trabajar con los niños y ofrecerlos. Y por ejemplo, en el área de lengua encontramos diversas también plataformas, como por ejemplo Tatum, que es una biblioteca digital con acceso a libros y actividades para poder trabajar y estimular de cierta forma la lectura, ¿sí? Y la creatividad, la imaginación en nuestros niños y niñas. Y finalmente, a modo de cierre, ¿sí? Me gustaría poder, digamos, dar como un punto de vista, ¿no? Personal. Y es que creo que acá el reto de la escuela no es solo el aprendizaje, centrarnos en el aprendizaje de los niños y niñas, sino también en nuestro aprendizaje, el aprendizaje docente, ¿no? Hay que dejar que las tecnologías nos muestren qué cosas podemos hacer y aprender con ellas, ¿no? Ya que los niños son el resultado de una cultura digital, es decir, nuestros niños y niñas son nativos digitales y por esto es que resulta súper necesario prepararlos para que puedan aprovechar al máximo las potencialidades que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y desarrollarlas, ¿no? Esta formación debe comenzar desde la primera infancia, tanto en un ambiente familiar como en la escuela, es decir, en las familias también es importantísimo poder ir entrando de a poquito en este mundo de las tecnologías. Si bien es nuestro deber como profesionales de la educación formar sujetos críticos y selectivos y de cierta forma poder orientarlos en el recorrido de un camino variado y rico en cuanto a materiales, ya sea tecnológicos o no, ¿no? Donde podemos establecer y deberíamos establecer una reflexión continua acerca del proceso de la integración de los TIC en nuestro sistema de comunicación. Muchas gracias.